Oramos. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana, Dios poderoso. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder conectarnos a través de este medio para poder, Señor, aprender de tu palabra. Señor, abre nuestros entendimientos para poder entender tu palabra. Usa a tu siervo también, Señor, conforme tus propósitos, también conforme la necesidad de cada uno de nosotros que queremos aprender. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga, profesor. Amén, amén. Bueno, comenzamos leyendo un poquito aquí en esta guía de estudio que yo les mandé. Dice en este capítulo, Marcos presenta la vida de intimidad con Dios como un camino para enfrentar el temor. El temor es una emoción que cumple una función de protección, ya que nos garantiza la supervivencia. Pero cuando el temor nos agobia y aparecen síntomas psicofisiológicos, es necesario recibir asistencia. La experiencia de Marcos nos va a ser de mucha utilidad para todos nosotros, ¿no? Que estamos luchando con la ansiedad. En mayor o menor grado, creo que todos estamos luchando con la ansiedad. Y yo una cosa que me anoté para comenzar fue lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Cuando vemos a alguien con un ataque de pánico o con ansiedad o que está mal, así, somos muy fácil de dar un consejo, ¿no? ¿Y qué le decimos? Calmate, tenés que dejar de pensar tanto, animate, tenés que seguir adelante, superarlo. Sos egoísta, estás siempre pensando en vos mismo. Todos tenemos problemas, podría ser peor. Miren, todas estas cosas yo las saqué de internet, no las estoy inventando. Que decía el artículo que yo estuve leyendo que no tenemos que decir estas cosas. Yo a veces también tengo ansiedad, no entiendo por qué estás así, no es para tanto. Y le hacemos un daño a la gente. ¿Por qué? Porque en realidad para el que está pasando por un proceso de ansiedad, de pánico, de miedo, tienen 1000 nombres distintos, es real, por más que digamos que es algo psicológico, es real. Lo que tendríamos que decir es enfocando la parte positiva, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Estoy aquí para que me cuentes lo que vos quieras. Otra palabra que podríamos usar. ¿Querés que hablemos con calma sobre algo en particular? ¿Para qué? Para ver si podemos encontrar la raíz. ¿Dónde está el problema de esta persona que está teniendo el ataque de pánico, el miedo o esa sensación de agobio, ¿no? Te acompaño, no hace falta que hables si no querés. Estar cerca de la persona. Ahí está Kendi. Buen día, Kendi. Bienvenido. Dios. También Ramiro. Bienvenido, Ramiro. Ahí estamos. Bueno, otra cosa que podemos decirle, no estás solo, no estás sola. Acá estoy para acompañarte. ¿Cómo te sentís? Tus sentimientos son importantes para mí. Qué sé yo, ofrecerle una ayuda, pero una ayuda desde afuera, ¿no? Podemos hablar siempre que vos quieras. Y si no quiere, no molestar, no, porque cuando uno está en una situación así de ansiedad, es probable que no quiera hablar de nada. Pero sí es importante que la persona sepa que tiene alguien a quien contarle. ¿Están de acuerdo con esto que más o menos acabo de decir? ¿Alguien que me confirme o me corrija? Amén, sí, sí, pastor. Amén. Bueno, muy bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver esos 11 minutos de video y después seguimos charlando.
En el capítulo anterior vimos la familia es el diseño original y una muestra profética de nuestra vida eterna viviendo en familia, en intimidad con el Padre. Hoy vamos a desenmascarar la ansiedad en nuestras vidas y ver cómo la vida de intimidad vence la ansiedad. Comencemos leyendo 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí vemos la diferencia entre sentir ansiedad y sentir el cuidado de Dios. Estar preocupado es una señal de no sentir su cuidado. Estamos en la generación más ansiosa, preocupada y depresiva de la historia de la humanidad. Los trastornos de ansiedad son infelizmente muy normales, pero lo normal de este mundo no necesariamente es lo normal del reino. A veces normalizamos algo porque sucede a menudo sin detenernos a preguntarnos ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios al respecto de este asunto? En Mateo 6, del 32 al 34, Jesús nos enseña acerca que los gentiles son los que buscan ansiosamente lo que necesitan. Gentiles son los que no son parte del pueblo de Dios, que siempre están ansiosos por las necesidades básicas de la vida. El Padre Celestial sabe todo lo que necesitamos. Por eso nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es todo lo demás. Es muy interesante ver cómo Jesús dijo a sus discípulos, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, si Jesús tiene que decir vengan a mí, es porque estaban lejos. Y esto es una imagen muy poderosa. O sea, solamente nos cargamos y nos cansamos y nos agotamos con cosas que hacemos lejos de la intimidad de Jesús. Eso es muy interesante. Así que definamos que la misma ansiedad es un exceso justamente de preocupación por algo que va a pasar. La base de la ansiedad es el miedo. El miedo es la sensación que algo malo va a pasar y no vamos a tener las herramientas para enfrentarlo. En la actualidad, un gran porcentaje de personas sufren trastornos de ansiedad y muchos ni lo saben. Dios es nuestro creador y el que mejor entiende la mente humana. Él nos da la solución a la ansiedad, nos pide que sintamos su cuidado. Entonces no estaremos ansiosos ni preocupados por el futuro. Quiero contarles un poco acerca de mi propia experiencia en este tema. Bueno, yo me considero una persona que tiene fe. He crecido en la iglesia. Mis papás me enseñaron los caminos del Señor desde niño. Pero he tenido episodios de ataques de pánico y crisis de ansiedad. Me he dado cuenta que eso primeramente no es pecado, pero es necesario saber cuál es la raíz para arrancarlo y poder construir una vida emocionalmente saludable. Años atrás tuve por primera vez un ataque de pánico. De repente se me aceleró el corazón, se me durmieron las manos. Yo no sabía bien qué me estaba pasando, entonces fui corriendo al hospital y me hicieron un electrocardiograma y otros estudios y en resumen no tenía nada. El médico me dijo que clínicamente no tenía nada. Incluso me recomendó, me dijo, yo no te podía decir eso, pero te recomiendo buscar ayuda espiritual, me dice. Y me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y yo por dentro dije, mejor ni le digo a qué me dedico. Pero le dije, bueno, sí, voy a ver qué hago. Le contesté que estaba en los negocios de mi padre y iba a ver qué iba a hacer. En resumen, ahí empecé a poner atención. Leí algo que me llamó la atención, es que el ataque de pánico es cuando el cuerpo expresa algún sentimiento reprimido. Entonces me di cuenta que no era cuestión solamente de oración o echar fuera algún demonio, sino de encontrar el sentimiento reprimido, aquello que no pude expresar delante de Dios o delante de las personas que correspondían. Quiero hablarte algunos consejos prácticos de cómo vencer la ansiedad. Número 1, debemos identificar los síntomas y reconocer nuestra condición. Viste que a veces lo que nos pasa es que no podemos reconocer qué nos pasa. Exactamente. Y no se puede resolver ningún problema que no se reconoce cuál es el problema, cuál es la raíz. A veces nosotros espiritualizamos mucho las cosas y dejamos de materializar el reino como deberíamos.
A mí me pasó, y de esto quiero hablarles, de algo muy personal para mí. Volví a tener ataques de pánico y quiero explicarles cómo fue el contexto. En realidad ha sido el peor periodo de mi vida hasta hoy. Recibí la noticia que mi mamá había tenido un infarto, doble ACV, entonces salí corriendo a Brasil. Y les quiero contar de una forma íntima para mí lo que fue ese momento. Llegué, mi mamá estaba inconsciente, oramos con todas nuestras fuerzas, me uní a miles de personas que oraban con fe, mi familia, el cuerpo de Cristo en las naciones, pero Dios decidió llevarla. Dios sabe lo que está haciendo. Lógicamente fue una situación muy difícil para mí, pero confío en Dios, gracias a Dios tenemos esperanza de vida eterna. Entonces fue algo muy rápido e inconsciente que yo me puse a consolar a mi papá, a mis hermanos, y no me di cuenta que me quedó atragantado el despedirme. No pude despedirme. Así ha pasado con muchísimas personas en el periodo de pandemia que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Y me volví de Brasil a Argentina. Cuando llegué, se nota que tenía bajas las defensas emocionales y bajas las defensas físicas también. Y entonces fui contagiado de COVID-19. Después de eso, de una semana de fiebre y agotamiento, creo que muchos tuvieron, ¿sabe? Como ese cansancio extremo. Comencé a tener como episodios de ataque de pánico. Otra vez como que se me aceleraba el corazón, se me dormían las manos por la noche. Y hablé con un médico y eso es lo que les recomiendo. Identifiquen el síntoma con especialistas. Busqué un médico, una psicóloga amiga cristiana que ama la palabra de Dios, Chely Galmes, y entonces pudieron aconsejarme y vi que era otra vez un cuadro de ataque de pánico, pero yo estaba muy consciente. A principio preocupado con los síntomas y llegaba la noche, pedía a mi esposa que me ayudara a orar, pero hasta que me di cuenta que el asunto no era solamente tratar los síntomas externos, me di cuenta que era algo que yo tenía que resolver internamente. La definición de ataque de pánico básicamente es que el cuerpo está expresando algún sentimiento reprimido. ¿Y cómo liberamos ese sentimiento? ¿Cómo lo expresamos? Primero tenés que identificar. Y yo identifiqué que mi asunto no era el COVID, mi asunto no era un dolor físico, mi asunto no era la fiebre, mi asunto no era... Porque todos me decían, es normal post-COVID tener ataques de pánico. Pero acuérdense lo que les dije, lo normal del mundo no debería ser lo normal del reino que pertenecemos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y comencé a reclamar, Espíritu Santo, ayúdame. Y mi esposa me ayudó, estaba ahí al lado mío. Y orando descubrí la raíz que era eso. Me sentía culpable, esa es la palabra. El temor asociado a la culpa, el temor a la muerte asociado a la culpa de que estuve tantos años lejos de mi familia carnal, 19 años viviendo en Argentina y sirviendo el cuerpo de Cristo en América Latina, y de repente comenzaron a venirme planteos tipo, ¿valió la pena? Y me sentía culpable de haber estado lejos, pero cuando identifiqué que esa era la raíz, entonces yo logré soltarme, como que logré enfocarme y visualicé a mi mamá y solté todo lo que tenía reprimido adentro. Me despedí, lloré como un niño, mi esposa estaba al lado y me consolaba, pero se fue toda angustia, el sentimiento reprimido. También pude liberarme y entregar en la cruz. Dije, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, hice todo lo que pude hacer. Ahora te toca a vos, Señor. Y en ese momento fue cuando sentí el abrazo de Dios. Sentí el cuidado del Padre Celestial. Y es inexplicable. La angustia es un sentimiento de lo angosto, lo que te lleva a la estrechez. Se fue. Y como que me sentí en lugares espaciosos en Cristo Jesús. Y fue tan fuerte y tan real para mí, después de 3 noches sin dormir. Yo sé lo que es pasar noches sin dormir. Sé lo que es la sensación de muerte. Y pensás, ¿no? Cuando uno está muy cerca de la muerte, también se replantea toda la vida. Y yo me replanteé muchas cosas, pero pude vencerlo con Cristo Jesús. Pude identificar la raíz. Por eso mi punto central es, identifiquen los síntomas, pero reconoce tu condición
y exponete para encontrar realmente cuál es la raíz. Y ahí es el momento de tratarlo profundo. Y todo lo que se arranca de la raíz, ya mi enfoque ya no eran los síntomas, sino la hermosura del Señor. Y literalmente sentí como Él me cambió de adentro hacia afuera. Muy bien. Ansiedad versus intimidad es de lo que se trata el estudio de hoy. Ansiedad versus intimidad. Y Buenos días, profesor. buen día, Virgilio. Ahí está con su nieta. Buenos días. Bueno, estábamos hablando de lo que es la ansiedad. Miren, lo que cuenta este muchacho sobre trastornos de pánico, hay, en lo referido a ansiedad hay muchos nombres distintos, pero todos apuntan a lo mismo, ¿no? Se puede llamar trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad y otros, pero cuando uno detecta los síntomas, lo primero de todo es tranquilizarse, respirar lento, tratar de tomar calma. Y si insiste el corazón, que me falta el aire, que estoy, bueno, ir al médico, porque puede ocurrir que sea un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad, o puede ser otra cosa. Entonces, lo primero que hacemos es descartar lo que puede ser algo grave, qué sé yo, vértigos, mareos, pérdida de concentración, síntomas distintos, palpitaciones, en fin, descartamos que sea un tema médico y entonces nos ponemos a buscar las causas, vamos a ir leyendo de la guía los versículos y entonces vamos a darle una solución a este problema. Alguien que quiera leer Primera de Pedro 5:7. ¿Cuál será? Primera de Pedro 5:7. Y alguien que vaya buscando Mateo 6. Así vamos más rápido. Entonces, Primera de Pedro 5:7, ¿qué es lo que dice? Buscad primeramente. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí está. Echando toda nuestra ansiedad. Cuando yo tengo un problema de ansiedad, un problema de pánico, un problema de miedo, ¿saben cómo se le llama así vulgarmente al pánico? Miedo al miedo. Miedo al miedo. Porque en realidad es uno al que le agarró alguna vez un ataque de estos de pánico, tiene miedo que le vuelva que vuelva a producirse, porque es muy feo. Dura muy poquito tiempo, son minutos nada más el ataque de pánico. 3 minutos, una cosa así, ya se va. Pero uno le queda el miedo de que le va a agarrar otra vez. Y cuando ese miedo uno se deja dominar por el miedo, entonces vuelve y realmente te agarra de nuevo porque uno mismo lo genera desde adentro, ¿no? Desde la mente. Y es difícil tomar un camino, escuchar una recomendación, aceptar un consejo. Es difícil porque, por lo que decíamos al principio, ¿no? Los consejos que solemos dar las personas no son precisamente los más apropiados y generalmente tienen que ver con el juicio. Uno juzga que la otra persona está fingiendo o que, no sé, pero es difícil transmitir algo. El que sí tiene la solución es el Señor.
Por eso la palabra nos dice que echemos nuestra ansiedad, todo nuestro sentir sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muy bien. Mateo 6, del 32 al 34. Amén, pastor. Ajá. A ver, Ever lo va a leer. Mateo 6, del 32 al 34. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguno de nosotros ha experimentado, yo creo que en algún momento, en mayor o menor grado, hemos pasado por algún momento de ansiedad. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que los gentiles son los que se preocupan por todas esas cosas. Los gentiles se preocupan por el cómo estamos, que la plata, que el sueldo no alcanza, que la cuota. Pero la palabra nos dice que busquemos primero el reino de Dios y la justicia del reino. Y todo lo demás viene por añadidura. No se afanen, no se preocupen por el día de mañana. No quiere decir tirarse a la Bartola, ¿no? Sino ocuparse, no preocuparse, pero ocuparse. Cada día tiene su propio afán. O sea, la ansiedad a veces nos ciega los ojos y no podemos ver más allá. Ahora, Jesús nos hace una invitación que, según nos enseña Marcos, está en el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, Mateo capítulo 11, del 28 al 30. A ver quién quiere leer. Amén, pastor. Voy a leerla. Yo le voy a leer. Adelante, 28 al 30. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Ahí está. Bueno, la palabra nos dice, no nos dice que no tenemos carga que llevar. Sí, tenemos que llevar una carga. Todos tenemos algún tipo de problema, alguna dificultad, o algún trabajo, pero cuando lo llevamos con el Señor en el poder del Espíritu Santo, esa carga se vuelve liviana. Ese yugo es fácil de llevar, porque el Señor es el que está con nosotros. Por eso dice, vengan a mí, vengan a Jesús, todos los que están trabajados, cargados, los que están angustiados, los que están pasando por pánico, por ansiedad, por miedo, por temor al día de mañana. Vengan a mí, dice Jesús, yo los voy a hacer descansar. Y acá hay una clave, el descansar. Muchas veces las personas que tienen estos tipos de ataques no pueden dormir. No pueden dormir, es una de las coincidencias, ¿no? No pueden dormir. Yo saben, cuando no puedo dormir, en algún momento que no puedo dormir, en mi mente, mentalmente, tengo algún versículo y ese versículo lo repito una y otra vez. Y eso me da paz. Por ejemplo, digo a veces para mí, lo digo a veces en voz bajita y a veces lo digo para adentro, para no perturbar a mi esposa que está durmiendo al lado. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y me lo repito una vez, 2 veces. Otro versículo que podemos repetir también es este: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y nos aferramos a la promesa. Jesús nos dijo que Él nos iba a hacer descansar. Entonces, si tenemos cargas, si tenemos problemas pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él y dejemos que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué es la ansiedad? Dice aquí. Y les leo: la ansiedad es un exceso de preocupación por algo que podría pasar. Ansiedad, exceso de preocupación. No dice que no hay que preocuparse. Hay que ocuparse, pero hasta ahí, en un límite. Yo sé que voy a salir adelante. Y cuando yo confío en que voy a salir adelante, ya tengo todas las herramientas para salir adelante. La ansiedad es un exceso de preocupación por algo que puede pasar. Puede pasar que muchas veces no pasa. La base de la ansiedad es el miedo y la sensación de que algo malo va a pasar y no vamos a tener herramientas para enfrentarlo. Entonces, confiando en Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, ahí vamos a poder superar la ansiedad. ¿Podemos sufrir un episodio de ansiedad los que somos cristianos? ¿Qué les parece? Sí. Sí, por supuesto que sí. Ahora, las personas de fe, los que creemos en Dios, más de una vez tenemos problemas de ansiedad. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y saben una cosa, no es pecado. No es pecado. Una cosa es el pecado y otra cosa es la ansiedad, el sentirse mal. No es pecado. Porque Dios nos comprende. Dios comprende nuestra mente. Dios comprende lo que estamos pasando. Y como dice aquí en 1 Pedro 5:7, que es la clave, la base de todo lo que estamos diciendo, Él tiene cuidado de nosotros. El mismo Marcos Brunet cuenta y relata cómo él sufrió un ataque de pánico durante la pandemia y cómo se contaminó por el virus ese del COVID-19 cuando estuvo con las defensas bajas. ¿Y a quién no le pasó? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el COVID? Y sabe, cuando uno tiene las defensas altas, está mucho más fuerte para resistir cualquier tipo de virus, bacteria que anda por ahí. Ahora, si yo estoy con ansiedad, con miedo, con temor, es una puerta abierta a las enfermedades, no solo al COVID, sino cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, lo primero para vencer la ansiedad es identificar. Él investigó, buscó y hasta reprendió en algún momento el espíritu de temor, pero no era del diablo. No era un espíritu que había que echarlo fuera como decimos siempre cuando el diablo nos pone un pensamiento en la mente y lo echamos fuera y sale corriendo el diablo. Había algo adentro de él que le estaba abriendo la puerta al enemigo. Y entonces, identificar los síntomas, nos dice, para vencer la ansiedad. ¿Qué podemos hacer para comprender nuestros síntomas? A ver. Acá dice, rodearnos de personas idóneas que nos puedan ayudar a evaluar esos síntomas. Lo que yo decía, vamos a un médico y le explicamos a nuestro médico, nos pasa esto, tengo palpitaciones, por favor revíseme el corazón a ver qué tengo, sáqueme una radiografía, algo. Y cuando el médico dice, no, pibe, no tenés nada, quédate tranquilo. Bueno, en ese caso
el problema puede ser de un tema de ansiedad. Yo me acuerdo en una época, hace unos años atrás, tenía un trabajo muy angustiante, pero muy angustiante, con chicos de la calle, con chicos con unas necesidades terribles, tremendas, y la angustia que yo sentía era por la impotencia, por no poder hacer nada, porque estaban viviendo en la calle, en un vagón de tren, siendo abusados por la gente, por la policía misma, y fui a un médico porque sentía un dolor acá en el pecho, en la parte, digamos, donde va la corbata, sentía como una corbata de dolor. Y le dije al médico, mire, me revisó todo, el corazón estaba todo bien, todo tranquilo. Y me dice, ¿a qué se dedica usted? Y le conté, yo trabajo en un banco, tranquilo, no es ningún problema, no tengo mucho estrés ahí. Y le conté lo que hacía con los chicos de la calle los fines de semana y de la angustia que yo tenía. Entonces, cuando le explico, el hombre me dice, mire, le voy a ser muy sincero. Usted lo que tiene ahí, ese dolor que tiene en el pecho, es llanto reprimido. Usted quiere llorar y no puede, porque la angustia por no poder hacer nada por esos chicos era tan fuerte que me llevaba a llorar. Pero claro, yo no podía llorar, no podía estar delante de los chicos y darle ánimos a ellos y estar llorando. Entonces la angustia reprimida me dice, o usted cambia de trabajo o cambia de actitud o se va a morir de un ataque cardíaco. Y le hice caso, encontré la razón, lloré delante de la presencia del Señor, clamé al Señor por los niños de la calle y los dejé en manos del Señor. Y entonces le busqué la vuelta para hacer el mismo trabajo de prevención, pero en vez de estar directamente con los chicos de la calle, lo empecé a hacer con los que estaban alrededor de los chicos, tratando de llevarlos a Cristo, de ganar familias para Cristo, de trabajar con iglesias para que hagan el trabajo ese duro. O sea, una vez que identifiqué la causa, una vez que la entregué al Señor, puse toda mi ansiedad sobre el Señor, ahí se me solucionó el problema, se me fue el dolor de acá y pude seguir sirviendo durante varios años al Señor con el mismo trabajo, pero hecho de otra manera, desde otro punto de vista. Tenemos que buscar la raíz. ¿Cuál es la raíz de tu problema? No es el síntoma, sino la causa del síntoma. Él decía, yo me sentía culpable porque no me pude despedir de mi mamá que murió y después de tantos años la dejé allá en Brasil y yo me vine a la Argentina. Y él lo que hizo estaba tranquilo, estaba bien, estaba sirviendo al Señor, pero tenía un sentimiento de culpa porque murió la mamá y ese sentimiento de culpa hizo que bajaran sus defensas y ahí se contagió del COVID-19, que a cualquiera nos puede pasar, ¿eh? Cuando nos bajan las defensas, a cualquiera nos puede pasar. Así que reconocer nuestra condición, buscar la raíz, tratarlo profundamente, enfocándonos en el Señor, no en el problema, no en el gran problema que yo tengo, sino en el gran Dios que yo tengo, que me va a ayudar a solucionar el problema. No quiere decir que no tengamos problemas. En estudios anteriores hemos hablado de Job y de los problemas que tenía, pobrecito Job, ¿no? Pero él sabía que su Redentor vivía, y a pesar de que él todavía en los primeros capítulos no tenía la visión total de Dios, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la clave, esa es la clave. Vamos al Salmo 27:4. A ver, Susanita, Pastora Susana, léame Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí está, gracias Susana. La hermosura del Señor, o sea, cambiemos la mirada, dejemos de estar permanentemente mirando el problema y empecemos a mirar para arriba, miremos al Señor, miremos esa casa de Dios donde vamos a pasar toda la eternidad. Vamos a contemplar la hermosura del Señor, la belleza del Señor, y eso nos va a ayudar. ¿Cómo describe el apóstol Pablo el reino de Dios? Eso lo tenemos en Romanos 14, 17. A ver, alguien que me lo quiera leer. Romanos 14, 17. ¿Cómo es el reino de Dios? Porque habíamos escuchado que busquemos primeramente el reino de Dios. Romanos 14, 17. Por favor, alguien que lo quiera leer. No se me achiquen, vamos. Aunque se achiquen alguna vez, no importa. De eso se trata, aprendemos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está. El reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, estamos pasando tiempos muy difíciles. Yo reconozco que es difícil aplicarlo a nuestra vida, pero no es imposible. Porque mientras estamos preocupados, comida, bebida, estamos preocupados porque hay inflación altísima, porque la plata no alcanza, porque los gobernantes sinvergüenzas están haciendo de la suya y muere gente, y estoy pensando en lo que está pasando en Perú, que hay mucha gente muriendo en la calle. Hay gente acá en Argentina que no tiene para comer, están pasando mucha pobreza extrema, no hay justicia, no hay paz. Estaba pensando también en los hermanos de Chile, que han vivido una cosa terrible con esos incendios. Hubo gente que venía en el coche escapando del fuego, el fuego los atrapó en la misma ruta y se les prendió fuego el auto y murieron adentro de los autos, varios de ellos. Estamos pasando cosas graves, pero ¿en qué tenemos que enfocarnos? Tenemos que enfocarnos en el Señor. Cuando nos enfocamos en el Señor, tenemos la fuerza para seguir adelante. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos pasando por pruebas, por cosas difíciles, estamos pasando por situaciones que son difíciles de sobrellegar. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Acá nos habla de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y miren, el apóstol Pablo cuando estaba preso, cuando estaba en esa cárcel, él dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando él lo dice, estaba preso, estaba en un cepo, metido en una cárcel romana terrible. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la palabra de Dios. El gozo no es alegría, no estamos de fiesta. No estamos pasando por una celebración y entonces bailamos y saltamos y qué sé yo, como el día que se casaron ahí nuestros queridos Virgilio y su señora y Fortunata, estábamos de fiesta ese día. Pero bueno, el apóstol Pablo dice que esa fiesta la tenemos que tener siempre, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el gozo significa aquella paz interior que nos llena el corazón, que nos da gozo, nos da alegría, a pesar de lo que estamos viviendo. No hay condenación para los que aman al Señor. No hay condenación para los que aman al Señor.
nos dice la palabra de Dios. Y justamente aquí hay una aplicación práctica en la guía esta de estudio. Dice, reconoce, ejercita la humildad. La persona de fe también atravesamos circunstancias difíciles. Reconoce tus temores y aprende a pedir ayuda. Pedir ayuda, por un lado, pedir oración. Miren, yo conozco personas que están en un extremo y piden oración por todo y por todos, y hablan con una persona en la verdulería, en la carnicería, y piden por el verdulero, piden por el carnicero, piden por este, piden por aquel. Y hay otros que pasan cosas gravísimas y no se atreven a pedir oración por nada. Tenemos que tener un equilibrio, tenemos que nosotros tener una vida de oración, orar por los temas, pero después compartir con los hermanos, compartir con los pastores, compartir esos temas, reconociendo humildemente que tenemos necesidades. Me acuerdo en un tiempo que las reuniones se hacían acá en el living de mi casa, y yo venía tarde siempre porque venía de trabajar. En el horario que yo llegaba de trabajar ya estaban reunidos los hermanos, hacía 5 minutos, 10, pero llegábamos juntos. Pero yo llegaba molido y yo tenía que dirigir la reunión. Y entonces, ¿qué hacía? Me sentaba en el sillón más cómodo que hay, en el living, y les decía, hermanos, no doy más, oren por mí. Y los hermanitos amados, miren, nunca me voy a olvidar, me imponían las manos, oraban, me daban fuerza, y el Espíritu Santo me llenaba de una manera que podíamos tener un culto de 1 hora, 2 horas, a pesar del cansancio, y seguir adelante, y seguir predicando, y seguir hablando, y el Señor nos daba la fuerza. Dice 1 Pedro 5:7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, el Señor Jesús, tiene cuidado de nosotros. Prevengamos, no corramos detrás de las cosas superfluas de la vida, aprendamos a cultivar una rutina tranquila, sosegada, ejercitando la bondad, la alegría del Espíritu Santo, dando a otros que necesiten, ayudando a quien lo necesite, vinculándonos con gente. Yo acá puse hacer amigos en la fe. Qué lindo poder tener un grupo con el cual yo pueda compartir. Miren, este grupo de discipulado es ideal porque ahí podemos tirar los pedidos de oración, lo que cada uno necesita, y los hermanos sabemos que van a estar, no solo van a estar deseándonos feliz cumpleaños como hoy o como ayer que queríamos bendecir a Paola, o como dentro de 2 días que lo vamos a bendecir al pastor también con su cumpleaños, sino orando por los problemas, por las necesidades, y descargándonos en un grupo de confianza, memorizando en los momentos de temor, buscando en la palabra de Dios aquel aliento, aquella fuerza, como decía 1 Pedro 5:7, echando nuestra ansiedad sobre Él, pensando que no hay condenación para los que aman al Señor. El diablo nos quiere hacer sentir culpables, no va a tener éxito, porque la fuerza nuestra no está en nosotros, la fuerza nuestra está en el Señor, en el poder de su fuerza. Amén. Un gran abrazo y con eso nos despedimos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Todos. Quiero mucho a todos. Abrazo. Dios bendiga. De acá, estancia. Gracias. Bueno. Ya hay más Bendiciones para todos. Bendiciones. todos.